Gracias por venir. En mi caso tengo el particular orgullo, el desafío de estar encabezando la lista de diputados provinciales por el movimiento Proyecto Sur. Desde hace 25 años comencé a trabajar con la idea de aprender algo de nuestro pueblo y aprendí algo, por lo menos el secreto de nuestra profesión de ser periodista. Saber escuchar bien lo que nos dice el pueblo para tratar de multiplicar lo que necesita nuestro pueblo. 25 años después de haber escrito un montón de cosas, de haber ganado un montón de premios, todavía recién empiezo a balbucear la profesión. Pero lo que sí estoy seguro que lo que aprendí es a escuchar los reclamos de diferentes lugares. Y aquí estamos para tratar de multiplicar en las legislaturas de ciudades como Casilda las voces diferentes que no van a decir aquellos que siempre hacen más de lo mismo. ¿Por qué hacen más de lo mismo? Porque se vota siempre a más de los mismos. Siempre lo mismo decimos en los barrios, en los lugares de laburo, en distintos lugares. Lo que debe quedar claro es que si queremos vivir de forma diferente, hay que empezar por lo menos a votar diferente. Votar diferente significa, entre otras cosas, saber si vamos a tener representantes que son hijos de la billetera, porque ustedes habrán visto la obscenidad de una campaña publicitaria de las dos principales fuerzas políticas, que siempre van a repetir más de lo mismo. Aquí en Casilda ustedes tienen la prueba concreta. Le están proponiendo no solamente la continuidad de Monseñor Citelli, que debería estar preso, y sin embargo el tipo está acá porque va de la mano de alguien que va como candidato de nuevo, como es Rosconi. ¿Cuántos años hace que está Rosconi? ¿Cuántos años hacen que se repiten las mismas caras? Y cuando se repiten las mismas caras, se repite el mismo verso. Es como aquel conjunto musical que hace los mismos éxitos de siempre para ese conjunto musical. El problema es la música que no se escucha. El problema son las voces que no aparecen. Nosotros lo que venimos a decir acá, en la ciudad de Casilda, en la provincia y en la Argentina, que es necesario comenzar a pensar por qué la mayoría de los argentinos, por qué la mayoría de los santafesinos todavía no somos felices. ¿Por qué apenas nos alcanza para empatarle al fin de mes? Cuando en realidad se trataría, entre otras cosas, por la enorme cantidad de dinero que producimos los argentinos y los santafesinos, de vivir bien, de llegar a tener un futuro y una esperanza, que nuestros pibes terminen la escuela secundaria y que puedan laburar de aquello que estudiaron. ¿Por qué no pasa eso? Porque la Argentina tiene con qué, pero está en manos no argentinas. Y acá está el verso que decía Lucho que hay que explicar. Este gran verso del kirchnerismo. Un verso que se explica muy fácilmente, pero que necesariamente hay que repetir, que nuestra militancia necesita decirle a los demás. La medida que supuestamente es la más progresista de todo, la asignación universal por hijo, son 10.000 millones de pesos al año. Presupuesto nacional se saca de una botellita, que nosotros lo vemos, dicen ellos, la mitad vacía y no la mitad llena, porque supuestamente somos los que buscamos la quinta pata del gato. Entonces nos dicen a nosotros, vos de la botellita o del vaso ves la mitad vacía. Bien, vamos a analizar lo que ven ellos. Ellos dicen, el presupuesto, la mitad de la botella llena. Del presupuesto nacional, 10.000 millones de pesos para los pibes. Eso es lo que sale la asignación universal por hijo. En el mismo presupuesto, 40.000 millones de pesos, 4 veces más de lo que le dan a los pibes, se lo dan a los grandes empresarios de la Argentina, en subsidios, promociones industriales y créditos. Primer verso, entonces. Los pibes en la Argentina valen 4 veces menos que lo que valen los grandes empresarios. Y ese es un verso grande, porque significa en definitiva lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner el año pasado en la Bolsa de Comercio, cuando lo dijo con todas las letras. Y diría un abogado, a confesión de parte, relevo de pruebas. Ella dijo con todas las letras, los que más ganan con nosotros son los que más plata tienen. Clarísimo. Por eso en el presupuesto 4 veces más se le da a los grandes empresarios que lo que le dan a los pibes con la asignación universal por hijo. Primer verso. Segundo verso.
De los 4 lugares por donde entra la mayor cantidad de dinero en la Argentina, pensemos quién maneja eso. El primer lugar, algo que ustedes conocen muy bien, el negocio cerealero. ¿Quién maneja la exportación del negocio cerealero? Las grandes compañías transnacionales. El negocio cerealero está en manos fundamentalmente extranjeros. Primer conducto por donde entra dinero al pueblo argentino es una botellita que no manejamos nosotros, lo maneja el extranjero. Segundo, ¿por dónde entra la segunda mayor cantidad de dinero al pueblo argentino? De los derivados del petróleo. El 86% del petróleo de todos los argentinos no está en manos argentinas. Segundo elemento que entonces va haciendo que la botellita siempre se va a ver por la mitad. Porque por donde se tiene que llenar, no se va a llenar nunca porque está en manos extranjeras. Tercer elemento por donde entra mayor cantidad de dinero en la Argentina, la minería, los minerales. El 95% de los negocios mineros en Argentina están en manos extranjeras. Otra vez, bienes propios, bienes de los argentinos que no están en manos de los argentinos. Y el cuarto nivel de ingresos, se venden 750.000 autos por año en la Argentina. De los 750.000 autos que se venden en la Argentina por año, solamente el 26% de las autopartes son argentinos, tenemos con qué ser felices, pero aquello que tenemos para ser felices no está en manos de los argentinos. ¿Qué hay que hacer? Recuperar lo que nos robaron. Para recuperar lo que nos robaron tenemos que tener un proyecto de nación independiente que obviamente este gobierno no lo tiene. Entonces lo que nosotros decimos, ¿cómo nos animamos a ser felices? Como hacemos en la vida individual cada uno de nosotros, haciendo algo más de lo que nos dice y nos pide el sistema. El sistema solamente nos pide laburar como explotados y pedir permiso para vivir. Por eso hemos dejado de pronunciar el verbo vivir y decimos, ¿cómo estás? Zafando. Y zafar no es vivir. Zafar es resignar los sueños. Zafar es simplemente intentar empatarle al fin de mes. Nosotros lo que venimos a decir, porque cada uno de nosotros acá tiene hijos, pelea todos los días, y la mejor bandera que tenemos son nuestros pibes. ¿Cómo va a haber un futuro en la Argentina, en Casilda, en la provincia de Santa Fe, si la droga se está consumiendo a nuestros pibes? Ustedes lo sufren aquí en Casilda. Lo sufrimos en cada lugar y lo sufrimos porque hay una enorme complicidad del gobierno nacional que a través de las fuerzas de seguridad nacionales como Gendarmería y Prefectura permiten el ingreso de enormes cargamentos de sustancias como la cocaína para que se terminan consumiendo la vida de nuestros pibes. ¿Pero saben por qué? Porque necesitan que los pibes estén controlados mentalmente, químicamente controlados, para que los pibes no se vuelvan a ser revolucionarios como en los años 70. Y eso es lo que nos dicen cuando recuerdan el 24 de marzo. Nos dicen cuáles eran los sueños colectivos de tipo como Bracaccini, por ejemplo, uno de los 30.000 desaparecidos y desaparecido de acá, de la ciudad de Casilda. Bracaccini no peleaba para que en el presupuesto nacional hubiera 10.000 millones de pesos
para la asignación universal por hijo y 40.000 para los grandes empresarios. Peleaba para que la felicidad sea un derecho concreto para todos y no la propiedad privada de unos pocos. Mutilan la memoria, la privatizan. Por eso estamos acá, para pelear para que el futuro vuelva a ser una palabra que meta esperanza y no como mete miedo hoy. La mayoría de los pibes dejan la escuela secundaria y la dejan porque no le ven sentido. Hay que devolverle el sentido a la educación. Tenemos 24 planes de estudio porque como sigue la matriz de los años 90, sigue lo que hizo primero la dictadura. Por eso venimos acá, Silvia, con esta idea concreta de invitarlos a este gran lugar amplio de encuentro que es el movimiento Proyecto Sur. Este es un lugar que quiere lo mejor de las luchas de los grandes partidos, del radicalismo irigoyenista, de la fenomenal ley Oñatibia por producción de medicamentos propios que tuvo el radicalismo allá con Ilia, las mejores banderas del peronismo, aquello de la justicia social, y no este verso en donde en un país con administración kirchnerista que se dice continuidad del peronismo en 8 años, tiene la mitad de su gente laburando en negro, y a sus jubilados en un 90% viviendo por menos de 1.500 pesos mensuales. 700.000 pibes no comen todos los días en un país hecho de carne, de cereal y de pan como es la Argentina. Hay que parar con esta obscenidad. Ahora, ¿quién lo para? Nosotros. Tenemos que protagonizar la historia, no mirarla de lejos. Por eso estamos acá. Para nosotros es un orgullo que la gente peleadora de otros lugares, de distintas edades, vengan a decirnos, nos sumamos a este camino de lucha, porque esta es una lucha que continúa. ¿Se acuerdan que el año pasado fue el año de los 200 años, el año del Bicentenario? En el año del Bicentenario se dijeron muchas cosas, pero hay algo muy interesante para compartir. ¿Cuál es el secreto de la Revolución de Mayo? ¿Dónde está el misterio? El misterio para mí está en una frase del himno que dice, entre otras cosas, ved en el trono la noble igualdad. ¿Qué significa esa frase para nosotros? Para nosotros significa que hay que ver en la realidad cotidiana a la noble igualdad. Y hoy en la Argentina no está la noble igualdad. Hoy en la Argentina reina la innoble desigualdad. Cargill factura por minuto 30.000 pesos y el 75% de los laburantes ganamos menos de 2.500 pesos por mes. Eso es la innoble desigualdad que reina. Por eso, para ser felices, para vivir con gloria, hay que buscar que el futuro de nuestros hijos esté en nuestras manos, y para eso necesitamos recuperar en nuestras manos nuestros recursos naturales, aquellos 4 caminos que les decía por donde entra la mayor cantidad de dinero a la Argentina. Recuperar el petróleo, el negocio de los